Nosotros elegimos eso, nosotros somos el bufón de eso. Nosotros ganamos con eso o nosotros nos hundimos con eso. Va a estar el número de inflación, que seguramente será arriba del 3%, porque digamos hubo un shock que evidentemente tuvo impacto obvio en todo lo que está relacionado con el petróleo. Tenés temas como la educación, que como sabés en marzo tiene su estacionalidad, pero a partir de abril se viene un proceso de desinflación y de crecimiento, no hay ningún trade-off ahí. Sí, hace 11 meses que el índice de inflación no baja, que era el caballito de batalla con que este gobierno venía diciendo, bueno, yo vengo a reducir la inestabilidad que tiene la economía argentina. Hace 11 meses que no baja, todo lo contrario, va subiendo, y me parece que ahí también se desmoronan algunas teorías económicas que ellos tratan de decir, que es, por ejemplo, que la emisión es siempre monetaria. Bueno, si es siempre monetaria, evidentemente están emitiendo y supuestamente dicen que no van a emitir. Vinieron decididos a disolver y hacer desaparecer el INTI, y esto no es una exageración. El año pasado, con el decreto de facultades delegadas, el INTI quedaba disminuido a una mera oficina del Ministerio de Economía, que es donde nosotros dependemos. Ese decreto salió el 8 de julio, nosotros advertimos a la sociedad y todo eso, más la votación a favor de ambas cámaras, hizo que el 21 de agosto en senadores ese decreto finalmente se revierta. ¿Dónde estamos hoy? El gobierno intentando arremeter con el mismo objetivo, ya sin facultades delegadas. Yo saqué la cuenta, es el 52,5%. Bueno, con lo cual perjudica muchísimo, claro, en el sentido de que el médico de cabecera tiene que pagar el alquiler, tiene que pagar las expensas, la secretaria, por la cual muchos de los colegas han dicho, bueno, vamos a renunciar masivamente porque no les conviene. Pido públicamente, no se escondan más, pongan la cara y pongan los recursos. No puede el PAMI estar abandonando a los abuelos, no puede estar dejándolos en este estado a todos los abuelos. Y a los dirigentes que son nacionales, pongan la cara y vayan a pelear por los recursos. La García, en Somos Radio. Gente de todos los lados, vientos amigos de Dios, carguen sus armas, aunque sea. Una tormenta, una música infinita, y será un fuego, un pantallazo, un rayo luz conmovedor, una tormenta, una música infinita. Hola, ¿qué tal? Aquí la radio. A la hora más caliente del sol nos encontramos hoy y cada día. Buen día, comunidades, buen día, compañeros. Ahora los voy a saludar uno por uno, pero mientras tanto estamos arrancando aquí en La García, en la radio de las madres. Yo estoy buscando mis anteojos, ya los encontré. Un segundo, acá estamos. Como cada mediodía, escuchar radio al mediodía. Estábamos repasando en esas voces que ustedes estaban escuchando, el clip de apertura,
Y Elisa Carrió, ¿la vieron a Elisa Carrió fumar en gelatina? Bueno, ahí en gelatina, mientras con sus cigarrillos, dijo: estamos atados a Trump, somos el bufón de Trump, o ganamos o nos hundimos. Luis Caputo, con el tema del día, ¿no? Se pone a tono con el tema del día y hace una confesión inevitable. El índice de inflación que se va a dar a conocer hoy va a estar por encima del 3%, pero Caputo te augura que esto es lo peor. Se vienen meses mejores. ¿Se acuerdan del próximo semestre? Que la felicidad venía en el próximo semestre. Bueno, esto que un poco la reflexión conceptual de ayer, ¿no? Y plantamos de paso un poquito de bandera. Siempre te prometen sufrimiento. El neoliberalismo te va a prometer siempre sufrimiento. ¿Por qué? Porque te quiere sufriente. En realidad, lo que el capitalismo, el neoliberalismo, estos proyectos económicos, estos gobiernos neoliberales quieren es que sufras. O sea, básicamente, que sufras, que seas un dominado, dominada, dominade, explotado, explotada, explotade. O sea, esa es la ecuación. Pretenden sociedades 70-30, ¿no? Para con ese 30% sostener y generar grandes transferencias de recursos. Si uno repasa la curva de transferencias de recursos, lo único que hizo el gobierno hasta ahora es una enorme transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados de la economía. Tal vez para ellos vienen los mejores meses, para el resto de la clase trabajadora, no, te lo puedo asegurar. Y además la gente lo está percibiendo porque ayer lo charlábamos con la proyectora, con la consultora Proyección, y Milei tiene su pico, desde que empezó su gobierno, más alto de desaprobación. La desaprobación por primera vez supera el 50%. ¿Lo sostiene un núcleo duro? Sí, lo sostiene un núcleo duro, pero la desaprobación ya supera el 50%. Silvina Batakis en Caballero de Día: hace 11 meses que el índice de inflación no baja, esto hace evidente que sus teorías económicas se desmoronan. Yamila Maton, trabajadora del INTI, también en Caballero de Día: el gobierno de Milei busca eliminar el INTI, convertirlo en una oficina en el área de economía. Escuchábamos también a Liliana Larrañaga: el PAMI redujo los ingresos de los médicos en un 52%, y ayer también plantábamos bandera con el paro de 72 horas de los médicos de cabecera de PAMI. Y Martín Yarlora: a los funcionarios nacionales pongan la cara, no puede el PAMI estar abandonando a los abuelos. Mira, Yarlora, capaz que hasta llora y todo por los abuelos. 12 y 11 minutos. ¿Cómo andan, compañeros? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. ¿Mejorado? ¿Mejoraste, digo? ¿Estás recuperado? Ahora sí, pero la verdad que fue complicado el proceso, Cuento, tuve una gastroenteritis aguda muy fuerte, la verdad. Uh-huh. Yo no la recordaba así, la tuve de chico, pero no la recordaba tan fuerte. ¿Te intoxicaste con algo? Seguramente, virus, seguramente. O viral. No sé qué puede ser, si la hamburguesa cuádruple, si la torta, si la sándwich de miga, no me acuerdo, la coca, no sé. Escúchame. Y sales, ¿no? Sales, hidratación. Solo agua, mucha hidratación. Mucha agua y bueno, sí, estuve. Y que el cuerpo ahí acomode, se recupere. ¿Dormiste? Sí. Viste que en esos momentos dormir es como el gran remedio, ¿no? Exactamente. Hola Luis Brustein. ¿Qué tal? ¿Cuándo viene la próxima hamburguesa cuádruple? No, dejá. Ya mañana y pasado ya estamos. Sí. Pero aparte en esos momentos nunca más como una hamburguesa. No, pero a los 20 años abandonar eso no se puede. Después más grande puede ser. ¿Sabes cuántas veces repetí? No, me asqué ya de las hamburguesas, no quiero más. Nunca más, viste, como el borracho que le dice adiós, nunca más. Bueno, acá lo mismo. Ya el viernes, jueves vuelvo al ruedo, más o menos. Bueno, está bien, pero date un tiempo. Dale tiempo a tu organismo que se recupere del todo. ¿Cómo estás, Luis? ¿Todo bien? Bien, sí. ¿Por dónde vamos hoy? Quiero hacer algunas reflexiones sobre el tema internacional, sobre todo las elecciones en Hungría y lo que está pasando, por supuesto, en el Estrecho de Hormuz, y algunas reflexiones relacionadas con lo que nos pasa a nosotros. Ok, vamos a hacer esa línea. Orbán, 16 años en el gobierno de Hungría, un cambio, ¿no? Pareciera ser, no sé si un cambio de paradigma, porque en realidad
quien gana fue parte de... Justamente eso. Exacto, quizás es una continuidad, pero él 16 años, 12 y 13 minutos. Ya arrancamos, teníamos un adelantito así, pero para saludar a Luis Brustein, que está con nosotros los martes. Y ahora sí, coordenada, Florencia Ibáñez. ¿Cómo no? 22.4 en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Cintia, con cielo cubierto, humedad 80%, la presión 1010 hectopascales, viento del norte a 17 kilómetros por hora. Y te cuento que se vienen lluvias, según el Servicio Meteorológico Nacional, hacia la noche. Ok. Mañana... Me da tiempo de levantar la ropa que tengo colgada en la terraza. Exacto, tenés tiempo. Perfecto. Avisamos que es hacia la noche y mañana sí... Todo el día es lluvioso, a tener en cuenta. Y el jueves también lluvioso. Así que... Tender adentro. Tender adentro, a descansar de lavar ropa miércoles y jueves. Me encanta que lo decís como que uno descansa de lavar ropa. No se descansa nunca de lavar ropa. No existe. Yo tengo un buen pretexto eso que decís para es una utopía. Una utopía, ¿no? Claro. Sí, yo un poco descanso porque digo, no, cuando está feo así, no, porque después la ropa no queda bien. Lo peor es planchar. Sí. ¿Quién plancha? Yo ya ni plancho. ¿Quién plancha? Yo algunas cosas plancho, pero pero te digo que hago con bisturí, esto no. Esto no. Y cada tanto una sábana antigua, que tengo esa sábana de algodón antiguo, o algo especial así, ¿no? Alguna prenda que sí o sí tiene que estar planchada, alguna camisa. Las camisas de hombres, si habré planchado las camisas de Dani, sos puños. Yo tengo una técnica. Son difíciles de planchar. ¿Por dónde empiezan a planchar una camisa? Ya ni me acuerdo porque ya dejé de planchar camisas. No, por el cuello sí, pero después del cuello. Primero el cuello y después del cuello. No me acuerdo. No, las camisas acá no me acuerdo. Se despliegan desde la espalda. Se despliegan desde la espalda, se mete así como la tela, la plancha sobre lo que es axila, brazos, sí, pero se empiezan a planchar desde la espalda. Perfecto. Después los laterales de la camisa, yo soy experta planchando camisas. Qué bien. Plancho muy bien. Mi primer trabajo fue de planchadora en casa. Mira. Sí, porque era la mayor de 5 hermanos, entonces mi mamá me pagaba por cada canasto que planchaba. Pobrecita, sí, claro. En mi casa además se planchaba todo. No sé por qué mi vieja tenía... Bueno, que en una época se planchaba todo. Las telas eran entonces siempre había arrugables. canastos y canastos, esos de mimbre altos, ¿viste? Llenos de ropa para planchar. Se planchaba antes mucho, Entonces me pagaba... Y yo con el tiempo tercericé. Entonces yo le pagaba parte de lo que mi mamá me pagaba a una de mis hermanas. Ay, Dios, se hace una tercerización. Sos una capitalista. Sí, claro. Sí. Pero explotadora, aparte. Qué buen disparador para un día como hoy, porque realmente, ¿sabés qué me estoy acordando? Me hiciste acordar. He llegado a planchar de chica, se usaban mucho polleras de tablas, de tablitas. Las polleras de tablas. Se planchaba. Claro. Ay, Dios mío, el uniforme de la escuela, que en una época... Las telas plisadas. Las plisadas, sí. Yo igual plancho bastantes cosas plancho. Mira qué bien, o sea que... Algunas servilletas, por ejemplo, me gustan las servilletas de tela arrugadas. Claro, no. Algunas hay unas planchas modernas sábanas que vienen así y lo colgás en la percha las cosas. ¿Funcionan eso? No sé. Son todas cosas chinas que no sé si funcionan. Viste que los chinos que tienen la audiencia nos cuente. Tienen una línea de gama. Pero son anteriores a las chinas. ¿Sí? Esas, sí. Yo vi unas cosas que vos las colocás, le pones como unos conectores, apretás un botón y hace, se infla y se plancha. Se plancha, qué bueno eso. ¿Será verdad? Bueno, somos de esa época de la tintorería. Los oyentes que nos llamen, ahora que doy la coordenada, voy a dar la coordenada completa, el WhatsApp, que cuenten si han quemado algo, si han, viste que te quemabas la planta. Ay, qué vergüenza cuando te quemabas algo. Qué odio. 1132. Ay, sí, qué ver. 1132 000 530, 1132 000 530. Y si quieren entrar al mundo de la García, investigar un poquito por ahí, ver qué está planchado y qué no. Exactamente. Claro. Dicen, ¿no planchaste, Cintia? Bueno, entran a X o a Instagram a @SinGarciaRadio. Sin es con C de Cintia, obviamente, Y, importante, Sin García Radio. Y @La García _streaming en YouTube. ¿Y cuál es el YouTube de la 530? Somos Radio AM530, YouTube, pones en vivo. Ver en vivo y ahí estamos nosotros. Exacto, ahí está. Perfecto, 12 y 17 minutos y nos vamos ahora a los ojos, así arrancamos nosotros, ¿viste? Arrancamos entre la cotidianidad y la actualidad y ahí vamos, escuchamos radio al mediodía y saludamos al móvil de la radio en mediodía. Martín Suárez, querido, buen post mediodía. ¿Cómo te va, Cintia? Bien, estamos lejos de la radio, más o menos, estamos a unas 20 o 25 cuadras aproximadamente, en la calle Marcelo T. de Alvear al 1800, en las puertas
del histórico Colegio Carlos Pellegrini, porque como sabrán, ayer arrancó una nueva semana de paro, Cintia, paro universitario en todo el país, que es convocado por la CONADU histórica, y tanto los colegios Nacional Buenos Aires como el ILSE, que es el Instituto de Libre de Segunda Enseñanza, y el Carlos Pellegrini, al pertenecer a la Universidad de Buenos Aires, se ven directamente afectados por la negativa del gobierno nacional de ejecutar la ley de financiamiento universitario. Bueno, ayer, durante toda la programación de la 530, cubrimos parte de esta convocatoria de docentes universitarios que daban inicio a la semana de medidas de fuerza, pero hoy los que llaman a todos los medios y también a toda la comunidad educativa son las familias. Dijeron, basta, flaco, tenés que implementar cuanto antes, porque tenés una orden judicial que te obliga y también tenés el Congreso Nacional que te está exigiendo que implementes la ley de financiamiento universitario. Bueno, parece que el gobierno nacional no lo va a hacer, ni de acá 1 año, ni de acá 2 años antes de terminar su mandato. Entre las diferentes acciones que van a llevar adelante las familias autoconvocadas, tanto del Nacional Buenos Aires como del Carlos Pellegrini, se encuentran semaforazos, también volanteadas, y una marcha de antorchas que está planeada para el próximo viernes a la tardecita noche, Cintia, a eso de las 19 horas. Hablamos con Carolina, mamá de un estudiante de 4º año del Carlos Pellegrini, quien dijo que por la falta de financiamiento universitario los chicos perdieron varios días de clases. La verdad es que los chicos están perdiendo muchísimas clases y esto se debe justamente a la precaria situación que están viviendo los docentes universitarios, que están cobrando salarios irrisorios y que ya no se puede sostener más la situación. Entonces la comunidad educativa está acompañando a la escuela, entiende el reclamo de los docentes que se están viendo obligados a renunciar incluso a los cargos. Creemos que tiene que implementarse ya la ley de financiamiento educativo. ¿Y estiman más o menos los días de clases que perdieron los chicos por la renuncia de docentes? Mirá, deberíamos hacer la cuenta, pero hay materias incluso que nunca las tuvieron directamente. Y la verdad es que si bien arrancaron un poco más tarde que el resto, por una cuestión de que es un colegio universitario, el cronograma es diferente, nunca sé a qué hora tiene que ir mi hijo al colegio, si tiene horas perdidas en el medio o si sale antes. No podemos tener esa previsión como familias. Bueno, ¿se acuerdan, no? Otras épocas donde los gobiernos de turno hacían que las familias se enojen con los docentes que hacían paro. Esto ya se acabó. Estamos en otro contexto, hay unidad de clase, una comunidad educativa que realmente está organizada, para que se pongan de acuerdo el Nacional Buenos Aires y el Carlos Pellegrini, que pese a pertenecer a la Universidad de Buenos Aires, hay como una especie de contienda. Bueno, habla mucho de esa lo que está situación que van a llevar adelante, lo que está desorganizada es la vida, ¿no? Como decía Cristina en el inicio del macrismo, nos desorganizan la vida, porque no podés prever nada, no podés prever si vas a tener clases, si no vas a tener clases, y qué buena la comprensión de que es por responsabilidad del gobierno y la ley federal universitaria. Esa es la época que estamos viviendo, por suerte, unidad de clase de todos los sectores, no solamente de universitarios. Hasta hace unos minutos había también una movilización importante en lo que es el Ministerio de Economía de todo lo que es la comunidad de personas con discapacidad, trabajadores, familias, personas con discapacidad que están reclamando obviamente que también ejecute la ley de financiamiento en el sector. Se está viendo en las encuestas, Martín, porque además de las cuestiones sectoriales, me gusta eso que dijiste, unidad de clase. Lo voy a citar un ratito y después me lo voy a quedar, como hacemos los periodistas. Pero no, digo, el concepto de... me parece que está pasando eso, ¿no? Me parece que se están levantando cada vez más voces y en las encuestas se nota la desaprobación que tiene este gobierno, cada vez más creciente, récord de sus 2 años de mandato. Y ni hablemos cuando hoy sepamos el número de la tarde, 4 de la tarde, el índice de inflación, porque eso se traslada directamente a precios. Sí, bueno, están esperando todos con ansias, ¿no? Ya dio como un adelanto el ministro de Economía, Luis Caputo, como para que después no sea un cimbronazo, ¿no? El número del 3%. Para que no sea no quiso el impacto sorpresa, ¿no? Pero claro, para que digan, yo se los avisé, como si ese avisar fuera no una fuera política tan grave. Como diría el Rulo de la Torre, el problema son las políticas públicas, claro. Bueno, y están también, en minutos va a comenzar una radio abierta de los trabajadores del INDEC que van a decir, a ver, nosotros estamos pidiéndole al ministro Luis Caputo que actualice los programas, porque esto es insostenible, y obviamente la gente cree que los trabajadores del INDEC son los culpables. No, gente,
Los trabajadores del INDEC siguen el instructivo que el gobierno nacional de Javier Milei lleva adelante a la hora de tomar las diferentes mediciones. Le están pidiendo que actualicen esos programas para que obviamente esas variables se actualicen. Están, por ejemplo, midiendo cuánto salía una ficha del subte. La ficha del subte no existe más. La ficha, los cospeles no existen más. Bueno, hay un montón de cosas que se miden y que obviamente dan a la baja, pero que el gobierno nacional lo mantiene porque si no, la disparada de inflación se va arriba del 8 o 9%, estiman. Y vos pensás que las tarifas de energía para las mediciones del INDEC están subvaluadas, ¿no? Como si los servicios ocuparan, no sé, menos del 10% de tu masa salarial. Y creo que el 8%. El 8. Y sabemos que están por arriba, no sé, del 30, en algunos casos del 50. En este momento, claro. La mitad del sueldo. Sí, claro, en servicios. Martín, querido, brillante, como siempre, micrófono abierto, vos chiflás, nosotros abrimos el aire. Te mandamos un fuerte abrazo. Otro para vos, Cintia, hasta luego. Martín Suárez. 12 y 24 minutos. ¿Te quedaste con algo que querías decir, Luis? Sí, dos cosas. Este gobierno exigió un altísimo sacrificio a la sociedad para bajar la inflación y para conseguir el déficit cero, que con eso se conseguía bajar la inflación. Claro. La inflación bajó muy poco y seguimos teniendo una inflación muy alta. La alza, claro. Pero el sacrificio implica que las rutas están destruidas. Prácticamente se debe 1 billón, o sea, 1.240.000 de pesos, o sea, más de 1.000 millones de dólares se le debe a Vialidad Nacional del impuesto a la nafta, que el gobierno está obligado a dar el 30% de ese impuesto. No es que es una cuestión, es por ley también eso. Claro. Debe 1.000 millones de dólares al PAMI y ya los prestadores están dejando debe todo. Yo a veces digo, o sea, es todo una gran mentira. Claro. Es mentira el déficit, la baja de la pobreza es mentira. El déficit cero es mentira. El superávit es mentira, porque si vos no pagas nada, obviamente, sí, claro, ¿no? Que no vas a tener superávit. Y además está generando un endeudamiento intrafamiliar de las sociedades argentinas que también tiene niveles récords. Pero no solo endeudamiento, ya no es solamente el endeudamiento, porque el año pasado el síntoma era el endeudamiento. Hoy el síntoma es la mora en esas deudas. O sea, gente que ya no puede pagar esas deudas. 12 y 26 minutos. Ahora volvemos, Luis Brustein. Pero nos vamos al joven de la mesa, Agustín Caballero. ¿Cómo va? Recuperado a pleno, hamburguesa en el horizonte. ¿Por dónde va el fútbol argentino? Exactamente, recuperado como Lanús, que le ganó 1-0 a Banfield. Hoy vamos a hablar del Clásico del Sur, además de todo lo que dejó la fecha del fútbol argentino. También está incluido dentro de esto lo sucedido con Emiliano Endrizzi, el jugador de Gimnasia de Jujuy, que gritó bomba en un avión y fue detenido durante el fin de semana. Les voy a contar. Increíble. ¿Cómo vas a hacer? La palabra no hay otra, la palabra es esa. Qué tarado. Corre por cuenta de Luis. ¿Cómo vas a hacer eso? No, sí. Pero qué criatura de Dios. Y bueno, les voy a contar en qué está eso, porque hay novedades de último momento también, hace un ratito nada más. Y por último, les traigo una nota de color o no tanto, ¿no? De Maris Luis Eta, que va a ser la primera mujer en la historia en dirigir un equipo dentro de las 5 grandes ligas de Europa. En un rato les cuento. Mirá qué interesante. ¿De qué nacionalidad es? Alemana. Mira qué interesante. 12 y 26 minutos. Nos queda así, viste, toda la columna de deportes nos queda ahí titilando. 12 y 27 minutos, Florencia Ibáñez. Y nos vamos a quedar titilando un poquito de música también para hablar de arte, Cintia. Sí, claro. Primero escuchamos a Drexler porque llega a la Argentina, se va a presentar en el Movistar Arena esta semana. Te voy a dar detalles después, pero quiero contarles algo, ahí vamos, Biomba Galería te invita a la muestra Que sea el viento, un muro del artista y arquitecto Jerónimo Salvatierra, con curaduría y texto de Javier Soria Vázquez. Jerónimo habita un territorio elástico y antagónico, un terruño dividido por una espina elevada y dorsal que delimita diferencias y tensiones. Así que es muy importante, aquellos que tengan ganas de asistir a esta preciosa muestra, Santa Fe 240, esto se inaugura mañana, el jueves 16 de abril a las 20
horas, pueden ir, y hoy vamos a estar hablando de muestras de arte. Me encantan los artistas plásticos, así que Sí. utilizan la arquitectura, ¿no? Sobre la arquitectura. Exactamente. Sobre esa geografía me gusta mucho. Y atención, porque lo que voy a comentar después es de un artista que creo que Luis Brustein va a recordar muy bien. Muy bien. Cruzaban los ¿Vos me estás 70, dando los esto? 80. ¿Me estás dando? Te lo estoy dando para que lo guardemos. Ok, Te lo doy a vos para que lo guardemos. Ella es la conductora, ¿viste? Le hago trabajar a la Que conductora. sea el increíble. viento un muro. Me Precioso, encanta claro, a mí el nombre también. de la muestra. Sí, Del exacto. artista y arquitecto Jerónimo Salvatierra, con curaduría y texto de Javier Soria Vázquez. ¿Cuándo es esto? El jueves 16 de abril. 20 horas, Santa Yo Fe digo, 240. me parece bien la presentación, pero no dice de qué tipo son estructuras, tipo con cosas metálicas o... Y bueno, tenemos que entrar al tenés que catálogo. ir a ver. Claro, claro. El catálogo digital de obras disponibles a partir de miércoles 15 Ya de sé, abril. Si vos haces un resumen y querés ponerle Estás gancho... criticando la gacetilla. Sí. No me puedo creer lo que No, estás pero pasando. ¿sabes qué critico a los críticos? Pero es una obra de arte. El arte es así. No, El arte. pero bueno, el vos arte tenés que convocar. ¿Vos sos a la artista gente, plástico, ¿viste? Luis Brustein? Yo sí. Bueno, ¿sos artista plástico? Claro que ¿Qué sí. haces? Danzo. Bueno, quiero ver. Danzo clásico. Quiero ver el Me baile de los encanta. cisnes. No, pero igual El baile de los cisnes. sé que tenemos nota, pero tiene razón, un llamado a todos artistas, a ellas y a ellos y a ellas que estén escuchando, porque a nosotros nos encanta difundir todo. Sí. Pero de verdad, en algo tiene razón Luis, hay que, ayúdense a ustedes mismos a vender bien todo, porque a veces no nos mandan ni la dirección, nos Sí. ponen, tocamos mañana. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, Basta. escríbanos con todos los detalles. Yo después resumo, pero escriban todo, ¿eh? Muy bien, ¿no? Sí. Muy bien. Esas cosas que se dicen hacia adentro, acá las decimos hacia Pero afuera que no también. pongan ni la dirección. Luis Brustein no tiene filtro. Ahora, el baile de los cisnes, de la danza del viento, Queremos, no te queremos. va con ese color borrabino, violeta borrabino, pero se ve violeta en la cámara, que Sí, con sí. el que viniste Precioso. no te vas a salvar. Anda practicando. 12 y 30 minutos. Está en el aire girando. Y que sea lo que sea. Y que sea lo que sea. Y que sea lo que sea. La García, en Somos Radio. Y 30 minutos. Acá hay un metaprograma. Sale la mayoría al aire, les digo, pero hay una cosa hacia adentro. Es muy divertido. Sí. Me hacen reír, basta, por favor. Bueno, basta, porque la actualidad, de verdad, la actualidad nos convoca y nos convoca fuerte la actualidad. Porque hay un tema que tiene que ver histórico en la ciudad de Buenos Aires, en el país, pero que obviamente se recrudece con cada una de las crisis planificadas, ¿no? Como las que vivimos en este momento. Pero hay un proyecto de ley, estoy hablando de la situación de los inquilinos, del tema de alquileres, aquella ley que finalmente no funcionó, que funcionaba, que no funcionaba, viene Milei, arrasa con todo, la situación de los inquilinos en este momento. Y está Gervasio Muñoz en línea, que es el presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, referente de inquilinos agrupados. Gervasio, Cintia García y equipo, te saludamos. Buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien preocupados porque la semana pasada estuvo Sturzenegger en el Senado y presentó una batería de ampliación de regulación, digamos, y ese proyecto que él le llama inviolabilidad de la propiedad privada. Ayer contábamos con Gabriela Vicenta, le digo a la audiencia y te cuento, Gervasio, que en el capítulo glaciares, en el capítulo Ley de Fuego implica... la ley que se había votado implicaba que si había un incendio, vos no podías por 30 o 60 años, según la situación, según si era una zona protegida, bosques nativos, etcétera, cambiar la actividad. ¿Para qué? Para que no se desarrolle ahí un proyecto inmobiliario y salir de las quemas intencionales. Bueno, eso pasa, por ejemplo, porque estos proyectos de desregulación abarcan muchos sectores,
también afecta a los inquilinos. ¿Es así? Sí, es así. El proyecto de Sturzenegger es, en lo referido a inquilinos, es una copia un poco más violenta de un mismo proyecto de ley que presentó en el 2001, cuando Mirá era vos. viceministro de Economía. El propio Sturzenegger. Sí. No, claro, claro. Que se sanciona, se convierte en ley en noviembre del 2001, un mes antes de la crisis, y ahora vuelve a presentar dentro de este proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada modificaciones a esos mismos artículos que él había escrito en el 2001, pero haciendo mucho más violento el desalojo. En concreto, lo que plantea es que si un inquilino, una familia que alquila, se atrasa 3 días en el pago del alquiler, el desalojo se lleva adelante en nada más que 5 días, sin posibilidad, aclaro esto porque también es algo nuevo en el proyecto que presenta, sin posibilidad de que la familia que alquila pueda saldar la deuda para evitar el desalojo. Entonces, como vos decías, es un plan económico esto que empieza en materia de alquiler de vivienda, que empieza con el decreto 70 cuando deroga el control de precio de los alquileres. Las consecuencias de eso son los que ha sido noticia en estos días y venimos diciendo hace mucho tiempo, y es que los alquileres aumentaron muy por encima de la inflación, más que duplicándola. ¿Sí? ¿Cuánto es, digo, para tener, yo tengo bastante claro porque alquilé toda mi vida, pero el promedio, ¿no? De para una familia tipo o para un monoambiente, 2 ambientes, 3 ambientes, ¿qué promedio de precio estamos en un barrio promedio de la Ciudad de Buenos Aires? De la Ciudad de Buenos Aires, y un monoambiente puede estar 500.000 pesos, cuando el INDEC dice que la mitad de los trabajadores tienen un salario promedio de 800.000 pesos. Claro. A nivel nacional, los precios por supuesto que cambian, pero se mantiene una lógica en cuanto a que el 50% del ingreso total del hogar se destina solo al pago del alquiler, ¿no? Y entonces la derogación de la ley de alquileres produce un aumento de 460% de los alquileres cuando la inflación fue la mitad, menos de la mitad, en los 2 años y pico de gobierno de Milei, pero además introduce este cambio acerca de un atraso en el pago del alquiler. O sea, serían desalojos sumarísimos, o sea, porque vos viste cuando una persona incumple el alquiler, entra en mora, ¿no? Decíamos justamente acá de que el problema hoy en Argentina es no el endeudamiento solamente, sino el incumplimiento en las obligaciones, o sea, la mora, pero hay un proceso, vos no entras en mora porque te retrasaste una semana de pagar el alquiler, hay un proceso y además no se puede desalojar por la fuerza, etcétera. Entras en mora, pero hoy lo que dice el Código Civil es que el juicio de desalojo solo se puede llevar adelante o iniciar si hay 2 meses consecutivos en el cual no pagaste el alquiler. Claro. Lo que plantea la ley de Sturzenegger, el proyecto de ley por ahora de Sturzenegger, es que si tenés un atraso en el pago de 3 días. Entonces, cuando estamos viendo... Pero discúlpame, en este momento muchísimas empresas están pagando en cuota los salarios, ¿no? Entonces, eso te iba a decir. Por ahí vos te retrasaste, pero en una semana te regularizan el salario y pagas el alquiler. ¿Quién no quiere pagar sus obligaciones? Y sobre todo la vivienda, porque si no pagás, si te quedás sin vivienda, te quedás sin nada, sin laburo, sin nada. Exacto. Pero bueno, por eso un poco lo que vos decías al inicio, primero el plan económico, ¿no? Que lleva a desempleo, hay mucha gente que está quedando sin laburo además, otros que están cobrando salarios en cuotas, otros que producto de la época y del plan económico tienen que salir a buscar laburos en donde cobran por día, ¿no? Los que están uberizados, ¿no? Y que la plata la van juntando día a día y que quizás no llegan a pagar el alquiler antes del 5 y si se atrasan 3 días tienen un desalojo. Un desalojo que se instrumenta en 5 días. Es una locura. Y siempre esto coincide con las etapas más críticas en términos económicos, ¿no? Claro. Porque lo que buscan garantizar es que un sector, el más acomodado, los dueños de las viviendas,
bueno, primero tengan una renta espectacular, producto de haber terminado con el control de precios de los alquileres, y después que puedan llevar adelante desalojos inmediatos. Desocupación inmediata. El propietario puede solicitar la desocupación inmediata del inmueble bajo caución juratoria, una simple declaración sin depósito de dinero, resolución en 5 días. El juez debe de resolver la solicitud de entrega inmediata dentro de los 5 días. Acá hay un tema, y que yo imagino esto que vos dijiste, ¿no? Acá hay un sector de la sociedad que va a ver con buenos ojos esta medida. ¿Por qué? Porque justamente la lógica del plan de miseria planificado, donde planifican sociedades 70-30, donde el 70% quede excluido y el 30% no, y la concentración de recursos, va a haber un sector que va a decir, está bien, yo quiero defender el derecho de mi propiedad, y entonces lo desocupo sin más. Lo que acá está faltando es el rol del Estado en entender los desequilibrios justamente en procesos de crisis o en procesos, como decíamos, ¿no?, de pago de salario en cuotas o etcétera. Porque la buena fe de los contratos hace que una persona que contrate un alquiler no quiere dejar de pagarlo. Bueno, pero es un poco la característica de estos gobiernos, ¿no? Gobiernan para el sector más concentrado de como nunca, como nunca. Sí, quizás de hecho, mira dónde te vas para ver el antecedente del propio Sturzenegger desde 2001. Hay que decir que la crisis de 2001 dejó 39 muertos, ¿no? El gobierno, la salida en helicóptero de gobierno de la Rúa y toda la represión de esos días. Sí, que tiene que ver con el plan económico, por supuesto, ¿no? Y es eso, recargado con una violencia enorme, porque bueno, un poco de esto que vos planteás tiene que ver con la primer medida que tomaron, que es que el Estado se aparte de cuidar la relación de alquiler, ¿no? Entonces, somos el único país del mundo en donde no hay ningún tipo de piso de derechos para alquilar una vivienda. No existe otro país contemplar en el mundo. El tema del déficit habitacional, ¿no? Que hay una enorme cantidad de gente que no tiene dónde vivir. Sí, bueno, pero por eso la primera medida que tomaron fue esa. El Estado no se encarga más de el que pueda y el que no, afuera. Le dan créditos. Claro, y el antecedente... Claro, le dan créditos a los chiquitos estos. Y el único antecedente de desregulación total de la relación de alquiler, del precio del alquiler, etcétera, para irnos al último momento donde sucedió eso, es 1977. Claro. No hay, desde 1977 tendríamos que ir hasta pre-Irigoyen para encontrar otras, 1900, lo que Milei dice el país de la potencia y yo qué sé. Sí. Bueno, hay 3 etapas en donde el Estado dejó de intervenir, se desentendió. 1900, 1977... 2023 con el decreto 70-2023. Sí, en el medio fue la revolución de los inquilinos, ¿no? En esa época. En 1907, la huelga inquilina, la primera huelga inquilina del mundo. Con los inmigrantes. Muy fuerte, sí. Con los inmigrantes y con los conventillos. Después en el 73, con el movimiento de inquilinos peronistas, casi todos desaparecidos, en donde, por ejemplo, militaban las hijas de Westergel. Y nosotros intentando... Sí, acá me parece que también eso. Esto para después, y te agradecemos la charla aquí con la 530, con la Radio de las Madres, para después pensar cómo comunicar estas cosas, ¿no? Porque, insisto, yo creo que va a haber como muchas cosas que van por el sentido común, ¿no? El tema, bueno, es mío, sobre la propiedad tengo derecho absoluto, entonces, ¿por qué está mal que en 3 días alguien se vaya de mi propiedad si no la paga? Bueno, porque justamente hay un Estado y hay una responsabilidad ciudadana, solidaria, colectiva, como se construye una sociedad, ¿no? Porque no se trata de... Esto no es de estar en contra de esta desregulación, no sé, de este desentendimiento del Estado. No se trata de estar a favor de que los inquilinos no paguen, no, sino de contemplar las situaciones de contexto en el cual vive la sociedad argentina. Claro, por eso me parece que es muy importante entender cómo se llega a esto. Claro. Porque si vos lo primero que haces es terminar con la regulación de los alquileres, después llevas adelante un plan económico de desempleo, de precarización del trabajo, de precarización de los salarios, la reforma laboral, intentar que los trabajadores no tengan ningún tipo de derecho, indemnizaciones en cuota, etcétera, etcétera.
en realidad este proyecto de ley que presenta Sturzenegger responde a eso. Exacto. Responde a que, a pesar del plan económico que están llevando adelante, cuidar los intereses de algunos de esa sociedad pocos. 70-30. Exactamente. Totalmente. ¿Van a Así hacer es. alguna medida desde... Mañana vamos a estar en el Congreso, en el Senado, explicando un poco qué significa este proyecto, porque como vos decís, es muy difícil que haya una discusión pública sobre un proyecto que es tan difícil de entender en términos legales y prácticos sobre todo. Entonces mañana vamos a estar en el Senado y seguramente lo que hagamos, estamos preparando algunas cosas también para proyectos de ley en el Congreso, pero seguramente se judicializa, porque además, como casi todo lo que hace Por el gobierno, supuesto, es viola la anticonstitucional. Constitución, claro que sí. Claro. Bueno, Gervasio, estamos a micrófono abierto, tenernos al tanto, te mandamos un fuerte abrazo. Les agradezco mucho, un abrazo muy grande. Gervasio Muñoz, el presidente de la Federación de Inquilinos a nivel nacional y referente de inquilinos agrupados. La García, en Somos Radio. Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Juan Rosasco en Banda celebra sus 20 años de historia. Jueves 23 y viernes 24 de abril en La Tangente, Honduras 5317, Palermo. Anticipadas en venta en latangente.com.ar. Juan Rosasco en Banda celebra su historia con un gran abrazo colectivo. Todo lo que hay bajo el cielo. Globalización con características chinas. De Juan Facundo Musiacchia. Un ensayo imperdible para conocer la política exterior china en el nuevo tablero mundial y su incidencia en la Argentina y Sudamérica. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Como Adorni, 2 direcciones distintas. El viernes 17 en la Rueca de Monte Grande, las entradas por Passline. El sábado 18 en el Alambique de Villa Pueyrredón, las entradas por Alternativa. Viernes 17 Monte Grande, Passline. Sábado 18 el Alambique, Alternativa. Total anormalidad. Para más información, seguilo en Instagram. Monte Grande, Passline, Alambique, Alternativa. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. El Teatro Payró presenta Huellas de Haroldo, una obra dedicada a la figura del escritor Haroldo Conti. El fantasma de Conti regresa al lugar donde fue secuestrado para terminar su último cuento. Escrita y dirigida por Alfredo Martín y la actuación de Marcelo Bucosi y gran elenco. Viernes, 21 horas, Teatro Payró,
San Martín 766. Entradas en la Alternativa Teatral o en la boletería del teatro. Y de pronto la radio te da la mano. La García. La información es un buen trato. Y 48 minutos, dame coordenada, Florcita. Sí, cómo no, en este momento en la ciudad de Buenos Aires la temperatura es de 22 grados 4 décimas, el cielo está cubierto, la humedad 80%, presión 1010 hectopascales, el viento del norte a 17 kilómetros por hora, la visibilidad 10 kilómetros. Reiteramos que en el AMBA se esperan lluvias para la noche y durante toda la jornada de mañana. 1132 000 530. 2 y 48 minutos, Luis Brustein. Vamos, ¿por dónde vamos? Vamos a hablar un poco de algo que parece internacional, pero tiene que ver con lo que pensamos los argentinos todo el tiempo, que es de qué lado se posiciona este gobierno, por qué, cómo son las nuevas transformaciones que se están produciendo en el mundo y el lugar que va a tener la Argentina en ese proceso. Cómo se va desarrollando la aparición de nuevas derechas en el planeta, que son nuevas derechas que están directamente vinculadas con Javier Milei en la Argentina. Digo esto por dos cosas. Una es la guerra entre Israel y Estados Unidos con Irán, y la otra es la situación en Hungría, donde perdió las elecciones un señor muy de derecha, que para los términos europeos está calificado como populista, que no tiene nada que ver con lo que se le llama populista, sí, acá, claro, en nuestra área, en nuestra Exacto. zona. Era un señor conservador, antiderechos, que tenía algunas políticas distributivas en un sentido nada más. Porque ustedes saben, Hungría siempre ha sido la frontera de Occidente con Oriente. Ahí se frenaban las tropas turcas, los mongoles, por eso estaba Drácula, el conde Drácula en Hungría, pero tiene esa característica además muy con mucho énfasis. ¿Qué pasaba? Cuando Hungría salió de la órbita soviética, los países europeos, el Banco Europeo tenía planes de ayuda a todos esos países que se iban saliendo de la órbita europea. Y esos eran fondos, ¿no?, de ayuda. Entonces, ¿qué hacía? Orbán usaba esos fondos, pero al mismo tiempo le daba el espaldarazo geopolítico a Europa, no se alineaba con la OTAN y se alineaba, por lo menos no rompía con los rusos, y se alineaba en ese sentido. No es contradictorio con lo de Trump, porque era muy apoyado por Donald Trump. Donald Trump tampoco está opuesto a los rusos en ese sentido. Y bueno, funcionan más o menos como Javier Milei, que además estuvo hace poquito visitándolo. Perdió por afán, ¿no?, después de 16 años de estar en el gobierno, Víctor Orbán, pero asumió otro líder político que es muy conservador. Tiene exactamente las mismas posiciones de Orbán, pero con un alineamiento más proclive hacia Occidente. O sea, mira ahora, le va a dar la espalda a los rusos y va a mirar con más cariño hacia el lado de Europa. En ese sentido ganó Europa. Es un tipo conservador, es un tipo antiderechos, igual que Orbán. Con esto, ¿qué quiero decir? Porque nosotros estamos viviendo aquí un proceso donde la derecha también está haciendo agua con el gobierno de Javier Milei. Lo que demuestra Hungría es la capacidad de adaptabilidad que tiene la derecha. Ojo. Miedo, ¿no? Caiga, sería la palabra. Miedo. Sí. Claro. Pero quiere decir eso, ojo, que se caiga la derecha no quiere decir que venga... que se caiga, se caiga una el descontento, la ecuación sería el descontento con Milei no significa que se genere un proyecto nacional y popular en nuestros términos del sur global. Si no hay un esfuerzo para construirlo, esa es una de las los grandes desafíos que tiene el peronismo y más allá, ¿no? Exactamente, yo creo eso.
y lo que está demostrando es esa adaptabilidad que tiene la derecha. Lo dijo Cristina, no me acuerdo si en el Congreso de Educación o en el Congreso de Cultura, uno de los últimos, o cuando fue Corrientes, uno de los últimos actos que antes de que la metiera en presa, dijo, dice, ya no hablo más de enamorar, dice, no me parece que haya, ¿te acordás que en una época el lema era hay que enamorar? Sí. No creo que haya que enamorar, dijo, creo que hay que representar. Porque que el descontento con este gobierno no significa que nos vayan a votar a nosotros. Sí, yo creo que lo que estaba diciendo ahí, más que el discurso, son hechos, ¿no? Por eso digo dónde lo dije, estaba contextualizando dónde, pero efectivamente me parece que pasa por ahí, pasa por salir de esta crisis de representación. Sí, por eso parece que falta mucho, pero no falta tanto, ¿no? En términos de construcción de representación. Los tiempos se van asumiendo cada vez más rápido. Claro. El otro tema es la guerra con Israel y Estados Unidos contra Irán, pero en general la prepotencia, los últimos actos de prepotencia de Estados Unidos en general, lo que demostraron es que cuando hay una estrategia de defensa popular como en Irán y como en Venezuela, Estados Unidos no piensa mucho antes de asumir el costo de la cantidad de bajas que le implicaría una invasión con infantería. No lo hizo en Venezuela y tampoco lo hizo en Irán. ¿Por qué? Porque le hubiera costado muchísimas bajas y la sociedad norteamericana no estaría dispuesta a bancarse. No quiere otro Irak. No quiere otro Vietnam, claro. O sea, cuando empiezan a llegar los ataúdes a Estados Unidos, el clima se empieza a enrarecer. O sea, en ese sentido, la estrategia de defensa frente a las grandes potencias, la que se demostró más eficaz es la que contiene la participación popular como respuesta. Una defensa masiva, ¿no? En ese sentido. El otro tema es, a partir de ahí, ¿en dónde mostró efectividad las Fuerzas Armadas norteamericanas? Lo demostró en las acciones de tipo comando, o sea, acciones de tipo relámpago, donde pone en juego toda la tecnología de primer nivel que puede manejar un ejército como el de Estados Unidos. Golpea con mucha precisión, con mucha velocidad y sin que el adversario ni siquiera se dé cuenta de lo que está pasando. Así fue el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y así fue el descabezamiento de los 40 principales dirigentes de Irán con ese bombardeo traicionero que efectuó Israel sin declarar la guerra y que fue el principio de la guerra prácticamente con los dirigentes de Irán. Pero esa utilización de la alta tecnología lo que está demostrando es que solamente tiene efecto en el corto plazo. En el largo plazo se le vuelve insostenible. Estados Unidos ahora es muy difícil que pueda volver a la estrategia de bombardear. Le cuesta cada misil antimisil o cada misil de precisión, tiene tierras, una composición metálica de tierras raras y de artilugios de altísima tecnología que cuesta muchísimo elaborar y muchísimo conseguir. Y hay un tema ahí donde las cadenas de suministro están totalmente internacionalizadas. Uh-huh. Y es más, cuando se trata de tierras raras, como la que tienen muchas de las municiones, los proyectiles, las cabezas de los misiles y demás, tenía los nombres ahí, pero realmente son nombres difíciles los de estos materiales. El 80% de esos materiales están producidos en China. O sea, la cadena de suministro está tan internacionalizada que Estados Unidos no tiene capacidad, o sea, para reponer lo que gastó en lo que va de la guerra demoraría casi 3 o 4 años según sea la característica del armamento que tenga que reponer. O sea, la velocidad con que se gasta ese armamento es mucho más rápida con la capacidad que tiene la industria norteamericana de reponerla, con un agravante: esa industria es privada, no tiene intervención estatal. Entonces, cuando a esa industria le dicen tienen que aumentar la producción,
los propietarios dicen, hermanito, si no me asegurás un contrato a largo plazo, yo te sigo dando la que me pediste siempre y la que me podés pagar. O sea, son empresas privadas que están más en el negocio que en la guerra en ese sentido. Entonces Estados Unidos está en un problema que tiene que ver con la reposición de su Se están quedando sin armamento. balas, decís Se vos. está quedando sin balas. Mirá. O sea, se está quedando sin misiles. Mirá, Esos misiles novedosa perspectiva, no lo había tenido en cuenta de ninguna manera. Bueno, tiene que ver la base económica, la estructura Claro. económica. Y con todo el lío que tiene hacia adentro, ¿no? Con toda la controversia fuerte, la discusión fuerte que hay Tiene hacia adentro. muchísimos problemas para perder las elecciones de medio término. claro, de cómo Pero está además, desde el punto de vista militar, lo que se ha demostrado es que no son invencibles. Que toda esa parafernalia ultra tecnológica, ultra explosiva y demás, no es invencible. La columna de Luis Bruchstein. Y 59 minutos, algo que no estamos acostumbrados, pero prepárense porque van a empezar a ocurrir muchas cosas que no estamos acostumbrados, ¿no? Movilización de intendentes de todo el país frente a esta planificación de miseria. 2:59 minutos, nuestro móvil está ahí siempre, donde hay que estar y a la hora señalada. Martín Suárez. Cintia, querida, llegamos con la lengua afuera sobre el final del acto de Carlos Pellegrini. Lo vinimos para el Ministerio de Economía porque la Federación Argentina de Municipios, con el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, a la cabeza, que preside también este organismo, se movilizó hacia el Ministerio de Economía, donde presentaron un petitorio al ministro de esta cartera, Luis Caputo, para retrotraer el precio de los combustibles al 1 de marzo. Una de las exigencias principales de más de 150 intendentes de toda la República Argentina que firmaron este documento, y también para que reactive con urgencia toda la obra pública que está a lo largo y ancho del país, sobre todo la obra pública que corresponde a las rutas nacionales que están hechas pelotas. Charlábamos recién con Luis, sí, claro. Totalmente destruidas, con el desmantelamiento de Vialidad Nacional, con todo lo que quitó. Ahora Vialidad Nacional se convirtió en un ente que observa qué es lo que ocurre, pero que no puede hacer obras. Eso es lo que llevó el gobierno de Javier Milei a este ente importantísimo que recorre las rutas nacionales del país. Pero bueno, el petitorio se entregó obviamente en mesa de entradas, no los recibió el ministro Luis Caputo, dijeron que no estaba en este lugar, pero hablaron, por un lado, Gabriel Catopodis, que es el titular de la cartera de obra pública de la provincia de Buenos Aires, que si te parece, escuchamos lo que dijo porque es realmente interesante, Cintia. Dale. El reclamo incluye a todos los intendentes, los que estuvieron acá, más de 150, pero también con adhesiones de todas las provincias, intendentes de todo el país. No es una provincia, no es una localidad. Le exigimos al gobierno nacional que bajen el litro del combustible y que además hagan las obras que con el fondo tienen obligación y responsabilidad. Es un fraude, es un robo, es un delito que se queden con la plata de todos los que cuando cargan el tanque de nafta, una parte de ese costo, de ese valor, va a una cuenta para hacer obra. Ahí está, clarito lo que decía Gabriel Catopodis, entonces uno de los armadores principales que tiene la provincia de Buenos Aires, pero que hablaba en este caso como el titular de la cartera de obras públicas de la provincia de Buenos Aires. El que habló obviamente la figurita más difícil, Fernando Espinosa, el actual intendente de la Matanza, que encabeza también esta Federación de Intendentes de la República Argentina, decía lo siguiente, Cintia. La realidad es esta, la realidad que nos duele es lo que nos pasa todos los días en las ciudades, no solamente un tema de qué hacemos con la obra pública que no existe en la Argentina, qué hacemos con la panza de nuestros chicos, qué hacemos con la panza de nuestros jubilados, qué hacemos con la gente que está perdiendo todo porque se endeuda con la tarjeta de crédito para poder llegar a comer. Esto es lo más complejo, ¿no? Que uno no puede entender cómo se endeuda una familia
simplemente para comprar comida con la tarjeta de crédito lo está pagando en 3, 6 y hasta 12 cuotas, en deuda todos los meses, porque obviamente nosotros tenemos la mala costumbre de comer todos los días, ¿no? Claro. Entonces tenemos que endeudarnos. Claro, Bueno, somos seres humanos todavía, comemos todos los días. Claro. Nuestro combustible es la comida, tiene que entender eso el gobierno. Exacto. Para que funcionemos, caminemos, podamos hablar y pensar, tenemos que comer. Si no, somos una planta, un ente, Pero que es no vamos ni para atrás ni para Es adelante. interesante que es la Federación de Intendentes, porque además son intendencias a nivel nacional, ¿no? Vinieron de distintos puntos del país a entregar este petitorio, movilizándose los propios jefes de gobiernos locales, a los que es, como se le dice en la política, la primera ventanilla de reclamo, ¿no? De la gente por la cercanía. Quizás aquí en el AMBA estamos más acostumbrados a que haya mayor distancia, pero hay muchísimas ciudades donde la casa del intendente está a unas cuadras de la tuya, ¿no? Que es uno más, el municipio, es uno más de la villa, es uno más de la intendencia. Hay jefes comunales todavía, los jefes comunales son aquellas localidades que todavía no superan, creo que los 20.000 o 25.000 habitantes, o sea, uno es parte de la familia, lo ven día a día. ¿Con qué cara va ese intendente a decirle, mirá, no hay trabajo porque el gobierno nacional me quitó la obra pública, que es verdad, por otro lado, pero que ellos tienen que convivir día a día, que ven la crisis a diario, puerta a puerta de cada uno de esos vecinos y vecinas. Repito entonces, Cintia, 150 intendentes de diferentes jurisdicciones de todo el país firmaron este petitorio, lo entregaron en mesa de entrada, donde le solicitan al gobierno nacional de Javier Milei que retrotraiga el precio del combustible al 1 de marzo de este año, que frene también el recorte de los fondos y que reactive cuanto antes, con urgencia, los puestos de trabajo de todas las obras públicas que suspendió a partir del 10 de diciembre del año 2023. Martín Suárez, a micrófono abierto. Hasta luego. Hasta luego. Y 5 minutos. Agustín Caballero, vamos. Bueno, primero que todo, vamos a hablar de fútbol, lo estrictamente futbolístico. Vamos a hacer de cuenta que no pasa nada en el fútbol, en el mundo. Y vamos a hablar de la pelotita, ¿no? Como se le suele decir. Ayer el fútbol argentino continuó ya en su fecha número 13, a 3 ya del final, queda la 14, la 15 y una aplazada, que es la fecha 9, que no se jugó. Así que comenzó eso con Defensa y Justicia cayendo ante Talleres 2-1. Defensa venía invicto, con un Mariano Soso dirigiendo bien, un equipo que estaba bien, conexo, y finalmente termina cayendo ahora, segunda derrota al hilo. Mismo caso para Sarmiento, que también perdió 2-1 ante Gimnasia La Plata. Vélez primó 1-0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero, y vamos ahora obviamente con el partido de la fecha, a mi gusto creo yo, el de Lanús y Banfield. Fue 1-0 el partido para el equipo de Pellegrino, con gol de Yoyan Valois, este joven colombiano que llegó a reemplazar a Rodrigo Castillo, jugador que fue comprado a Gimnasia de La Plata en $1.700.000 a mitad de año pasado y vendido en 10 millones a inicios de este año. Como en 6 meses Lanús pudo revalorizar a un jugador además de 26 años, ya grande, grande, a ver, ya digamos quizá pasada la etapa de mayor crecimiento de los futbolistas, que es entre los 20 y los 23, más o menos, 24, si lo estiramos un poco más, y lo pudo vender en mucha plata. Bueno, buscando hacer lo mismo con Valois, ahora el Granate, con una gran dirigencia y con también unificación política hace mucho tiempo, de la mano de Nicolás Russo, 1-0 el triunfo de Lanús, como te dije, con el gol de Yoyan Valois, este joven colombiano. También en la acción de hoy tenemos un partido muy interesante, además de Copa Libertadores también, va a estar jugando Boca, Estudiantes de La Plata y demás, pero quiero hablar un poquito del fútbol internacional, porque hoy va a estar jugando Atlético de Madrid ante Barcelona. ¿Qué tiene el Atlético de Madrid de interesante? Los cuartos de final de la Champions League Está el Cholo Simeone como entrenador, Nico González, Juliano Simeone, Julián Álvarez, de una enormidad de jugadores argentinos. Ganó la ida en cancha del Barcelona el Atlético de Madrid por 2-0 y ahora tiene una oportunidad inmejorable como local, con una diferencia de 2 goles ante uno de los 2 mejores equipos del mundo a mi gusto. Así que el Cholo Simeone tiene una oportunidad muy interesante para levantar su primera Champions League con el Atlético de Madrid. Eso es lo que tiene que ver con la pelotita. Eso está bien, puro el deporte. Claro, puro deporte. ¿La DT?
Y ahora se viene eso. Primero que todo, para seguir ahora con esta línea y continuar con el fútbol argentino, ¿qué pasa con Emiliano Endrizzi? Este jugador que tuvo una supuesta amenaza de bomba en un vuelo de Flybondi, que la compañía sacó un comunicado y que fue apresado también momentos después del incidente. Bueno, fue puesto en libertad en horas de la noche ayer y subió un video pidiendo disculpas, ¿no? Diciendo, bueno, no era mi intención, era un chiste y demás, todo lo que nos esperábamos. De igual manera, quedó imputado por intimidación pública y los hinchas le pusieron apodo, lo de Gimnasia de Jujuy. Ay, Dios. A ver. ¿Lo digo? Sí, decilo. Bombita Endrizzi. Claro, están diciendo. Claro. Bombita Endrizzi. Claro. Está complicado Endrizzi, la verdad. ¿Por qué lo dijo? Dijo bomba, empezó a gritar el chiste y tuvo que ser bajado del vuelo. Tenemos el video Sí, igual por ahí. no va a pasar a mayores en términos Pero penales. se te puede morir alguien del corazón. No, bueno, pero no pasó. La realidad es que no se puede joder con eso, ¿viste? Ahí está el video cómo lo retiran a Endrizzi y las autoridades. Estaba todo el plantel de Gimnasia de Jujuy en aquel vuelo y también se está analizando la posibilidad de rescindirle el contrato al jugador. Vienen todos jodiendo, vienen haciendo chistes y uno pasa a ser piola y empieza a gritar. Sí, claro, sí, claro. El problema es cuando te escuchan, ¿no? Porque yo Está mal, pero ahí hay que tener también una llamadita de atención sobre el Código Penal. El Código Penal no resuelve este tema. Una probation, unas clases de comportamiento cívico, lo que quieras, pero no le vas a hacer una causa. Que viaje en colectivo. El que viaje en colectivo, no puede viajar en avión durante tanto tiempo, lo que sea, pero no penalizarlo no va a resolver. No, lo medular de la cuestión está en el problema futbolístico, ¿no? Porque él probablemente se quede sin contrato en Gimnasia de Jujuy y hay que ver quién lo quiere contratar después de esto, ¿no? Me refiero, quizá equipos de la categoría no suscite ninguna atención. Endrizzi sí ha tenido buenos rendimientos en Gimnasia de Jujuy, pero... O sea, es una conducta que es inadecuada, claro, sí, temeraria, te diría, por las propias consecuencias, pero tampoco va para que le rescindan el contrato futbolístico. Bueno, eso dice Walter Morales. No, yo estoy de acuerdo con eso. Está muy enojado. Pero te quisiera ver a vos en el avión. No, pero alguien grita pero no, bomba. por supuesto que Sí, no, eso ni hablar. por supuesto que genera un momento de caos y demás. No lo hizo en pleno vuelo tampoco. Previo a la salida. No lo hizo en pleno vuelo, no lo hizo en pleno vuelo. Entonces, o sea, genera una situación sumamente incómoda. Que no se genera en un avión. Si hay algo que no tenés que decir en un avión, es eso, la palabra bomba. Bueno, si alguna vez les ocurrió hacer este chiste, no lo hagan, no lo hagan en sus casas. No lo hagan. Y vamos con lo último, no lo hagan en sus aviones. Claro. Vamos con lo último, la historia de Mary Louise Eta, que va a ser la primera mujer en la historia en dirigir a un equipo dentro de las 5 grandes ligas europeas. Las mencionamos por las dudas. Está la liga alemana, la liga inglesa, la liga francesa, la liga italiana y la liga española. Mary Louise Eta va a asumir como técnica interina del Unión Berlín, de la primera división alemana. Es todo un desafío, sí. Muy bien. La única experiencia previa que tiene como directora técnica, ahí tenemos las imágenes, fue dirigir al sub-19 de este mismo equipo berlinés. Por ende no tiene una vasta trayectoria como para llegar al cargo, pero es una gran apuesta por parte de la dirigencia, teniendo en cuenta que quedan nada más que 5 partidos. El Unión Berlín está 11º con 32 unidades y a 7 del descenso, así que es para probar, ¿no? Porque además Mary Louise Eta no creo que quede en el cargo, porque le han prometido también dirigir al equipo femenino cuando este esté listo, y se presume que será ya a fines de la temporada. Por ende, de aquí a 2 meses. Mientras tanto se hace cargo de la liga. Mientras tanto se hace cargo, y claro, yo les voy a traer todas las novedades, cómo le fue, cómo juegan sus equipos, todo un análisis táctico. Mujeres en la conducción. Claro, la verdad que es sumamente interesante. Era asistente del anterior técnico también de Marco Groth, que fue uno de los entrenadores que marcó una tremenda... tuvo un tremendo ciclo al cargo de la Unión Berlín, lo metió en competencias europeas después de haber ascendido a la primera división y fue su asistente, así que también tiene muchos pergaminos en términos de asistente, no de directora técnica, pero sí de asistente para estar ahora al frente de la Unión Berlín. Veremos cómo le va, tiene partido el fin de semana, así que obviamente, bueno, está de parabienes ella. Vamos a estar hinchar entonces. Exactamente, ¿no? La vanguardia al pie del cañón para estar cerca de la campaña de Mary Louise Eta, la primera directora técnica en la historia de un equipo de las primeras 5 grandes ligas europeas. La García, en Somos Radio. RCT, Club Vacacional, Spa y Playa en Chapalmalal. Es tiempo de compartir. Compartir el relax, el disfrute, los deportes, exquisita gastronomía y el descanso. Departamentos, spa y playa entre el campo y el mar. Es tiempo de compartir la vida. RCT, Club Vacacional y Spa. Reservas @rct.coop. 54 911 4097 3030.
Web rct.coop. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Lo nuevo en Ediciones Continente. El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei, de Francis Rosenberg. ¿Podemos tolerar la política de la crueldad contradiciendo el preámbulo de nuestra Constitución? Un libro que recopila diversas perspectivas y analiza el fenómeno actual a fin de dar herramientas para transformar la realidad. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Pola Gravinsky presenta Tangos en el Patio. Le hace bien meterse en su laberinto carrusel. En vivo, Alejandro Bordas y Juan Lorenzo en guitarras, junto a Matías Keller en percusión. Artista invitada de lujo, Teresa Parodi. Sábado 25 de abril a las 21 en Cambalache Social Club, Defensa 1179 San Telmo. Entradas disponibles en Passline. Produce Don Narciso. Auspicia Somos Radio. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La García y vos. Me gusta esa pareja. Cintia García en Somos Radio. Ay, ¿qué va a poner? 13 y 17 minutos, basta. ¿Basta? Basta. El metaprograma. El metaprograma no tiene que transmutar. Lo que pasa es que Urano entra en, no basta. En Géminis el 25 basta. de abril. No, no, mundial Urano. No, puedo convencer. No, Luis, no, Luis, no.
Ay, No es una pero el mala 25 palabra. de abril No. entra Urano en Pueblo Géminis, siciliano. te cambia todo, Las ¿eh? pseudociencias no las queremos Mueve, acá. esto no es pseudociencia, esto es ciencia. No quiero hacer ciencia. Esto es ciencia. Claro, si Urano le ganó a basta, Géminis, entró se al mundial. terminó, Claro, sí, se terminó, basta. Bien. Gesto poético, vamos. Ay, que un matecito, ahí está. Poema sin título de Walter Lescano, nació en Goya, Corrientes, en 1979, es docente de literatura, editor, poeta y periodista freelance. Publicó, entre otros libros, Suena el afilador de cuchillos, Luces calientes y Nací en una generación. Periodismo, monotributo y cultura. Poema sin título de Walter Lescano, y ahí vamos. Toda una vida de privilegios no le alcanza a los blanquitos. Toda una vida de privilegio no le alcanza a los chetos. Toda una vida de privilegio no le alcanza a los verdugos. No voy a pedir permiso para existir. No voy a pedir permiso para gritar. No voy a pedir permiso para soñar. Es fácil triunfar cuando te regalan todo, desde antes de nacer. Nuestra única labor, la verdadera, es cambiar la historia. Viene de lejos el golpe que tenemos que dar de una vez. La García, en Somos Radio. Y 20 minutos. Ay, la economía. Ay, la economía, Felisa Miseli, qué alegría de tenerte cada martes, ¿no? Porque aquí también intentamos pensar en la economía real, aunque se nos mete el Merval. ¿Viste la reflexión del domingo de Milei? Hola, Felisa, querida, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Viste? Un abrazo a todos por ahí. Un abrazo. Escuchá esta ecuación del presidente que nos tocó. A verla. La ecuación de la reflexión del domingo del presidente, lo charlábamos ayer con Rulo de la Torre, escribió en redes sociales porque él cree que la democracia se transita por ahí, se legitima en las redes sociales. Entonces él dice, ¿por qué dicen que nos va mal? Si acaso no nos iba mal cuando el dólar estaba alto, si ahora el dólar no está alto, entonces no nos va mal. Esa es la ecuación que hace, ¿entendés? Claro, y según él es todo como es un promedio, y algunos a los que va bien y a otros a los que va mal. Claro. Lástima que a los que les va mal son las grandes mayorías, claro, ¿no? Son los que más lo necesitan, claro, porque si no estaría todo bien en ese promedio que él destaca. Yo hoy quería hacer justamente señalar lo mal que estamos en esto que yo le llamo la segunda ola de la motosierra, ¿no? Está bien. Ustedes saben que además el presidente mandó a decir a los ministerios que cada uno tiene que recortar el 20%. Cada ministerio, o más ajuste, digamos. Más ajuste, es la segunda ola de la motosierra, ajuste y más ajuste, es más de lo mismo, no hay nada innovativo. Y además esto corrobora lo que dijimos desde que asumió Milei. No sé si ustedes recuerdan cuando yo hablaba de esto del círculo virtuoso del crecimiento permanente o del círculo vicioso del ajuste permanente. Exacto. Acá lo que tenemos es que se ha ajustado tanto el gasto público y hay tanta recesión
que la recaudación cae. Digamos que el gasto público cayó desde que asumió Milei hasta ahora un 30% en promedio, como dice el presidente. Algunos sectores cayeron más, hay programas directos que desaparecieron, como por ejemplo programas que tenía desarrollo social, no existen más directamente y eran sumamente importantes para los sectores más vulnerables de la población. Y también en el último mes, solo en el último mes, Cintia, la recaudación cayó un 8%. Por eso es tan necesario hacer toda esta nueva ronda de ajustes. Sobre una población completamente diezmada, ¿no? O sea, desgastada por la falta de servicios, por los problemas de ingresos. Si uno mira la ejecución presupuestaria, que las cifras salieron a marzo pasado, o sea, el 31 de marzo, hace 15 días atrás, y lo compara con la Argentina del 2023, en el mismo periodo, es que todos los sectores sociales, lo que se llama en la economía los sectores sociales, que son la salud, la ciencia y la tecnología, la seguridad social y el desarrollo social, la educación, todo esto disminuyó en ejecución presupuestaria, pero en promedio da 20 y pico por ciento, 30%, muy, muy alto. Pero además disminuyó en esa ejecución presupuestaria todo lo que es desarrollo productivo, energía, todo lo que ayuda a hacer crecer la economía, obra pública, transporte, transferencias a provincias y municipios. Y también seguridad y defensa, que es un rubro que en general los gobiernos liberales se cuidan de mantener en un nivel de ejecución alto, pero en este caso también pasó la motosierra por ahí. Mira. ¿Y saben ustedes cuáles son los únicos dos sectores que crecieron en estos años de Milei? A ver. Inteligencia, o sea, si uno mira lo que reemplazó a la FIDE, digamos, la ex-FIDE, es uno de los sectores que más aumentó el gasto, es un gasto que no se controla. Manejado directamente por Karina Milei, digamos. Y bueno, ese aumentó. Y hay otro, confuso también para su control, que se podrán imaginar cuál es, que lo maneja Caputo y Finanzas, que es la deuda. Claro. Todo lo relacionado con la deuda escaló de una manera muy, muy alta en ese tiempo, ¿no? Así que esos dos rubros crecieron. Tenemos que, con deuda e inteligencia parece que vamos a salir adelante, pero eso no puede hacer crecer la economía. Como se habían comprometido este año con el fondo a un superávit fiscal más alto que el del año pasado, que era del 1,4% del PBI, y este año quieren que sea 2,2%, entonces han dado esta nueva ronda, como le queramos llamar, de ajuste sobre el gasto público. Pero ¿qué pasa? La población, para mí, está en otro momento y por eso empiezan a haber tantas protestas. Sacaron el plan de 78.000 pesos para los sectores que antes se llamaba potenciar trabajo. Eso generó cortes en las distintas entradas a la ciudad de Buenos Aires. Los transportistas del colectivo bajaron la frecuencia, con lo cual viajar es un infierno y en la Argentina, sobre todo si uno vive en el conurbano bonaerense. ¿Y qué le ofrecen para pagar la deuda de enero y febrero a los transportistas? Bonos, o sea, más deuda. Más deuda. Más deuda, porque los bonos que se emiten son deuda del Estado. Ustedes saben, habíamos hablado de la caída que tuvo Seguridad y Defensa, que la obra social de los militares está destruida, y OSA, que también ha habido muchos suicidios en el área de seguridad por endeudamiento, por no poder afrontar los gastos. Tenemos las rutas devastadas totalmente, porque no hay obra pública, accidentes que se multiplican, y falta de pago de instrumentos básicos, como por ejemplo el PAMI, que también hoy el PAMI está sufriendo colapsado en todo el país, ¿no? La obra social de los todo jubilados. El país. Y no es un tema menor, porque así empezó. Claro. En la época de la Rúa, yo le cuento a mis hijos, porque no me pueden creer, antes de que asuma Néstor Kirchner, hubo meses en que los jubilados no cobraban su jubilación. Claro. Las jubilaciones se pagaban con 2 y 3 meses de atraso, y empezó igual que está empezando ahora, con crisis en el PAMI. Entonces,
esta es la segunda ola. Yo creo que la tercera, si llega, el año que viene va a ser mucho peor. Encima, con una inflación que hoy a la tarde se va a dar el índice, que no esperemos que sea buena, ese índice. Ya el ministro lo dijo ayer, Caputo lo anunció, va a ser superior al 3%, o alrededor del 2,9, 3, es lo mismo, no lo logran contener, lo cual nos afirma que ni siquiera todo este sacrificio, toda esta recesión que estamos viviendo, todo este pasarlo mal, no llegar a fin de mes, ni siquiera sirve para bajar la inflación. No, claro. Esta propuesta, decíamos al principio del programa cuando plantamos bandera, esta propuesta de sufrimiento, ¿no? O sea, esto que vos llamás el segundo ciclo de la motosierra, es una propuesta de sufrimiento eterno. O sea, ahora, ese sufrimiento no viene aparejado con... es solo dolor, ¿no? Es solo crueldad, es la desregulación extendida de Sturzenegger en pos de la propiedad privada para desalojar gente que se retrasen en el alquiler y así, digamos, o sea... Y así porque nunca esos programas dieron resultados, nunca los ajustes terminaron en momentos donde la gente viva mejor. Esos brotes verdes, esas inversiones que se supone que van a llegar, dado que se consigue el superávit fiscal, no llegan, la inflación no termina de bajar, los monopolios siguen disfrutando de su posición dominante y aumentando los precios a su piacere. Entonces, muy difícil que esto termine bien, pero sobre todo que en el mientras tanto somos las grandes mayorías las que van a estar en sufrimiento con estas políticas. Felisa, ¿algo más que quieras decir, que quieras hacer eje? Bueno, lo que se espera para la inflación de hoy, esto ya lo hablamos. Hoy yo creo que la inflación de hoy va a demostrar lo que fue marzo, ¿no? Porque además la guerra no termina, el estrecho de Hormuz está cerrado, el combustible, si bien ayer bajó el petróleo, pero acá el impacto es alto. Vamos a ver cómo sigue esto en abril, que creo que puede ser un mes un poco más beneficioso para el gobierno en materia inflacionaria, pero siempre que en vez de 3 estará por el 2,5. No estamos hablando de un porcentaje que empieza con 0, ¿no? Y eso manteniendo el índice con la estructura de compras y de consumos atrasada, ya que el INDEC nunca la modernizó. Si pusieran una nueva, todo sería mucho peor. Claro. Las cifras revelarían más, serían más cercanas a la realidad. Te mandamos un fuerte abrazo. Será hasta la semana que viene. Abrazo para todos. Adiós. La columna de Felisa Miseli, déjame decir una cosita porque Felisa habló de los colectivos, ¿no? Hoy hubo una reunión con los empresarios del transporte, debe estar ocurriendo, si no terminó ya, a las 11 de la mañana, era que se reunieran con la Secretaría de Transporte de Nación para desactivar el conflicto de los subsidios. ¿Qué piden los representantes de la Cámara del Transporte Automotor del AMBA, que se reunieron con las autoridades nacionales? 1, ¿los recibieron? Quiero ver eso. 2, hablaron de el tema fue el conflicto por el aumento del costo del combustible. ¿Qué exigen las empresas? Y aquí es donde tenemos que prestar atención. 2 cosas. Un incremento en los subsidios, cosa que el gobierno aparentemente no quiere dar, o una suba de tarifas. O sea, cuidado que no se venga una suba de tarifa del transporte de colectivos. El conflicto derivó en una reducción de frecuencias de colectivos que afectó a miles de usuarios, porque si el gobierno dice que no va a dar subsidios y los empresarios están pidiendo o subsidios o aumento de tarifas, estemos atentos, le digo también al equipo de producción, a lo que allí haya ocurrido. 3:31. La García, en Somos Radio. La primera. Argentino, Mario Alberto Kempes. La segunda. ¡Qué cómico! ¡Qué planeta viniste! ¡Para dejar el cabinete inglés! La tercera. Montiel tiró. ¡Gol! Y ahora en 2026, la voz de Víctor Hugo es la voz del Mundial. Sumate a la comunidad Orsay y relatores y ayúdanos. Vamos por la 4ª subidos a la voz de Víctor Hugo. Hagamos posible este sueño. Una forma maravillosa de volver a encontrarnos. elultimomundial.com.
estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Librería El Aleph presenta El Libro del Año. Proscripta y sublevada. Crónicas ardientes de una Argentina indomable. Dice Cristina Fernández de Kirchner. Roberto Caballero y Cintia Ottaviano recuperan para nuestra memoria histórica hechos y figuras. No se trata de saber historia, sino de comprenderla, porque el futuro tiene historia. No te pierdas este libro con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Sumate a la ola sublevada. Pedilo en www.aleflibros.com.ar y lo recibís en cualquier lugar del país. 11-11, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 11-11, por AR12, periodismo con opinión. Y si sale bien, todos los miércoles a las 22 con Jair Sibel, Belén del Huerto y la banda del Grito del Sur. Y si sale bien, el programa de la banda del Grito del Sur, los miércoles a las 22 en el aire de AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. Manual práctico de oratoria de Rafaela Rastía Mendoza, para potenciar el discurso de quienes quieren liderar. Librería Café de Sicus, Alsina 685. Comunícate a @Rafael Arrastía Mendoza. Colección Tapas que hicieron historia presenta su octavo libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. La García. Siempre con el vértigo amoroso de la verdad.
13:36. Estamos escuchando a Silvio y una anécdota de Luis Bruchstein. ¿La puedes hacer cortita? Cortita. Porque es hermosa. Cuando Perón rompe el bloqueo y se hacen los viajes de los empresarios argentinos a Cuba para vender cosas. ¿Año? Bueno, años 73 y 74. Fueron 2 o 3 viajes. Se hacían en charter. ¿Qué años en la Argentina? Empresarios que viajaban a Cuba. Se hacía una feria en Cuba. Los empresarios iban pensando que se iban a morir de hambre y todo. Y los cubanos, como era una ruptura del bloqueo, los atendían a cuerpo de rey, les daban lo que no tenían, ¿viste? Y entonces estábamos en el Hotel Habana Libre, y en el lugar donde se desayunaba había como un escenario. Y estábamos ahí, que apareció un pibe, muchacho, flaquito, de esos que no da ni 5, ¿viste? Por nada. Y se pone a tocar la guitarra y empezó a cantar estas cosas. Y era Silvio Rodríguez. No, ¿Qué te parece? Que en ese momento empezaba a hacerse conocer. Claro. Qué hermosura. Te envidio Silvio, tanto haber estado ahí con un Silvio, ahí joven, cantando, empezando. Este tema tiene una de las frases más increíbles de la trova, ¿no? ¿Cuál la cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan ni a amores ni a historias, se quedan ahí. Se quedan ahí. Ni el futuro los puede salvar. Y el mejor orador conjugar. Muy bien. Me encanta. Bueno, vos fijate que todo es pretexto para poner a Silvio, en realidad. Por supuesto, Yo quería poner un Silvio y encontré una noticia. No, algo que tiene que ver con Mar Chagall, pero en realidad tiene que ver, y te decía justamente a Luis que va a recordar claramente a Federico Clem, ¿te acordás? Claro, el gran artista, claro. Que hoy leyendo su historia, porque se cumplen 30 años de la fundación Federico Clem, que tiene una cantidad de cuadros impresionantes de Mar Chagall, de Picasso, de lo que quieras, y se va a hacer gran artista, la fundación, excéntrico, tiene de todo, mira, ha juntado una cantidad, tiene Picasso, tiene Warhol, tiene Magritte, ha conseguido, bocetos de todo así a lo largo del mundo, con familiares fanáticos de la pintura. Ya desde que él era muy joven, su padre era alguien que también estaba vinculado a la... Yo tengo una anécdota con Federico Clem que no es desopilante. Contá qué pasó, ¿no? Lo voy a contar. Pero tenés que contar. Es desopilante. Sí. Bueno, fue un gran divulgador y formó una colección única de arte en Latinoamérica. Pionero de la gestión de fundaciones artísticas en la Argentina, ¿no? Porque él justamente pertenece a los jóvenes de los años 70, que sufrió hostigamiento por la dictadura, a tal punto que lo torturaron tanto que le arrancaron el pelo y tuvo que usar toda la vida peluca. Sí. Cuenta la historia. Por eso es la anécdota desopilante. Ah, sí, ¿qué pasó? ¿Vos le preguntaste algo del pelo? No, terrible. No, me decís. Yo recién empezaba a trabajar en periodismo, hacía producción en Canal 13 en un talk show, Causa Común, que conducía María Laura Santillán, no sé si se acuerdan. Sí, claro, un talk en Canal show. 13. Yo era productora. Así. Entonces hacían esos programas famosos que venían, era el primer talk show de famosos que contaban su vida, lo que fuera. Sí. Y entonces era Pelados versus Quinchos. Era el... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué sería años 90? Eso es bien 90, ¿no? Entonces Pelados versus Quinchos. Mediados de los 90. Entonces venían actores pelados y actores o artistas con peluca, pero que nada, que tenían buena onda y que la idea era hablar de salir de los estereotipos de la moda. Bueno, y yo hablo con el secretario de Federico Clem y le hago la propuesta, a ver si quería. Y él me dice que le parecía bien. Digo yo, porque aparte de Federico, que es tan extrovertido, que es un artista, que no tiene prejuicios, que podemos hablar de los estereotipos y salir de ahí, qué sé yo, qué sé cuánto. Sí, me encanta la idea, llámame mañana, no sé qué, que yo le cuento a Federico, te paso con Federico. Estamos de Silvio joven a Federico. A Federico Clem. Entonces yo hablo con esto habrá sido 97, 98, más tardar. Y hablo, ¿qué tal, Federico? Cintia García, soy productora de Causa Común, Canal 13, le cuento todo. Y él me deja hablar todo. Todo, contar toda la idea. Entiendo. Sí. Mira, me dice, vos sos una productora de un programa de mierda, una productorita de un programa de cuarta. Yo soy
un mecenas, yo soy un artista, Claro. yo soy Dios, vos no existís y andate la puta madre que te parió. Así fue la conversación. Uy, Cintia, por favor. Nunca me putearon tan bien en Como toda mi Federico vida. Clem, mirá vos. Y me cortó, claro. Claro, Me dejó extravagante. entrar, le habrá parecido una falta de respeto absoluta. Ajá. Yo lo había hablado con su secretario, o sea, Claro, la previa. entiendo. Pero yo entré, ¿entendés? Yo pensé, mira qué divino Federico Clem, gran artista que le encanta Claro, que yo le claro. proponga esto. No, es más, a mí Claro, me casó- era así un personaje desopilante. Claro, un personaje. No, pero esto no le gustó nada. Mirá vos. sos una productorita de un programa de Oh, cuarta. Y andate la... claro. Y claro, tremendo, ¿no? Tremendo. Bueno, lo cierto es que aquí A tenemos... mí me puteó Federico Clem. Bueno, sería el es título. un cierto nivel. A aquella Cintia, porque Aquella hoy ya Cintia. no creo que fuera... Aquella Cintia. Claro, No sé, aquella no sé, Cintia, no sé, ¿eh? no sé. Bueno, lo cierto es que Federico Clem, que ya ha Qué fallecido... divina esa falleció tiene en una 2000, colección, sí, a ver. no hace mucho, En no hace 2022 mucho. creo. Por ahí, fíjate, o un poquito antes, pero... No, en 2002. Sí, No por puede eso, ser. en 2002. Sí, tenía 60, Ah, muy no puede joven, ser, sí, tal mirá, cual. pensé que- Bueno, pero si quieren ver esa colección preciosa, él hablaba de que el arte es un eterno comienzo. Aparecen las obras de Marc Chagall, hay un óleo sobre papel de Picasso, René Magritte, fotografías de Man Ray, una cosa muy hermosa. Bueno, con entrada libre y gratuita pueden verlo de lunes a viernes de 11 a 19 horas en la Fundación Clem, Marcelo Torcuato de Alvear 628 en la ciudad de Buenos Aires. La verdad que está como para darse una vueltita. Lo relacionaste porque en la canción habla de Chagall. Claro, porque yo quería poner un Silvio. Siempre que, pero viste, te piden Claro. que sea por un pretexto. Esa fue la conexión. Entonces yo Una dije mujer Silvio, con Mar sombrero, Chagall, listo, va Silvio. un cuadro Del viejo Chagall. Ahí va, ¿eh? Basta. 13 y 43 minutos. Ahí va. Trece y 44 minutos. Ya vamos a ir a la provincia de Córdoba. Ayer hablábamos con Lourdes Arrieta sobre la provincia de Mendoza. Hoy vamos a hablar sobre la provincia de Córdoba. ¿Qué pasa con la industria en Córdoba? ¿Qué pasa con la industria automotriz? ¿Qué piensan los industriales cordobeses en este escenario? Pero déjenme decirle una noticia, porque vieron que hoy a la tarde va a hablar el presidente Javier Milei en AmCham, que ustedes saben es la Cámara de Empresas Argentino-Estadounidenses, más estadounidenses que argentinas. Bueno, ¿y qué va a hacer? Milei redobla el apoyo a Adorni, lo sigue sosteniendo al jefe de gabinete, porque va a ir Adorni, va a estar presente en la comitiva de lo que será esta tarde en AmCham, que va a ser, digamos, lo que diga Milei ahí también va a tener una resonancia, porque además va a ser un rato después que se conozca el índice de inflación que ya pronosticó Caputo para superar la sorpresa, que va a ser más del 3%. Bien, y ahora nos vamos, como les decía, porque ya está en línea Luis Macario, que es el presidente de la Unión Industrial de Córdoba. Luis, Cintia García, Luis Brustein y todo el equipo acá de la M530, te saludamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Cintia y todo el equipo. Un gusto hablar contigo. Igualmente, nos tuteamos, ¿te parece? Hacemos código de conversación. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Bueno, primero preguntarte sobre la coyuntura, ¿no? O sea, se va a conocer el número de inflación hoy. ¿Cómo lo ves vos desde la perspectiva de económica, de coyuntural, de traslado a precios? ¿Cómo estás viendo el escenario? Bueno, estamos con una situación, te diría que es un tanto complicada. El índice de inflación bajó rápidamente desde el 2023 a estos niveles, pero
este último tramo siempre es mucho más dificultoso de que baje, ¿no? Acá también hay una incidencia importante del aumento de costos logísticos como consecuencia de la guerra del Golfo, pero obviamente también hay cuestiones que son internas y propias de nuestro país, ¿no? Los países que derrotaron la inflación les ha llevado bastante tiempo, nunca ha sido una cosa tan abrupta. Sí, el primer tramo, a lo mejor para bajar a niveles más razonables. De todas maneras, la inflación que tiene hoy Argentina es alta comparado con los países que tienen dominada la inflación, ¿no? Incluso nuestros propios vecinos tienen tasa de inflación que lo que nosotros tenemos a nivel mensual, ellos lo tienen a nivel anual, ¿no? Ahora, entonces, sí, no, Luis, estaba escuchando ese análisis de que la inflación es un fenómeno multicausal, aunque el gobierno, o eso creemos algunos, aunque el gobierno cree que es solo puro emisión. Ahora, el punto es si hay, no, porque si vos tenés un proceso de inflación alto, que efectivamente era un problema en el gobierno de Alberto Fernández, pero tenés una alza también en el consumo, bueno, podés paliar eso, ¿no? Podés paliar ese efecto, o si tenés un nivel creciente de salarios, o etcétera. Ahora, en este contexto, este índice inflacionario, y en el contexto de cómo está el nivel de producción, ventas y consumos, cómo está la industria cordobesa. Bueno, Córdoba no es una isla, ¿no? Córdoba tiene un entramado industrial muy importante y está padeciendo fundamentalmente porque nuestra industria del sector transable está padeciendo un poco la situación general que tiene el país, o sea, Córdoba no se diferencia en ese sentido. Los mismos índices a nivel nacional están mostrando que parecía que iba a haber un crecimiento durante el año 25 hasta el mes de junio. A partir de julio en adelante, bueno, ha habido un deterioro y marca una tendencia que yo te diría que hoy no sería una cuestión coyuntural, sino que marca realmente una caída de los niveles de actividad. O sea, ya no es una expectativa de desaceleración, sino ya es una caída de la actividad. Es una caída de la actividad, sí, se siente eso. Si yo te digo de las conversaciones con distintos industriales cordobeses, yo te diría que la preocupación más importante es la caída del nivel de actividad. Creo que está motivado por la falta de consumo, y recién en tercer lugar aparece el tema de la apertura económica, que nosotros institucionalmente defendemos la apertura económica, sí, porque creemos y estamos absolutamente convencidos que compitiendo nos va a permitir ser mejores. Ahora, eso sí, tiene que darse también determinadas circunstancias, como un emparejamiento de las reglas del juego para que no tengamos situaciones tan asimétricas que le compliquen tanto a la industria nacional. Ahora, cuando se habla de procesos de apertura como ¿se genera esa competitividad o hay una asimetría que termina impactando negativamente en la producción nacional? Bueno, digamos, creemos que es importante, pero para eso también nosotros tenemos que convertirnos en ser más competitivos, y en esto hay cuestiones que son de carácter externo, macroeconómicas, y hay cuestiones que también incumben a cada una de las empresas en particular, ¿no? Ahora, ¿cómo se es más competitivo con un desplome de la demanda, como con este factor que vos decías que es la primera preocupación de los industriales, que es la caída del consumo? ¿No se convierte en una caída en escalera de los distintos recursos? No, yo creo que, digamos, la caída del consumo está generado, digamos, por justamente la intención del gobierno de tratar de dominar el tema y derrotar definitivamente la inflación.
Entonces tenemos... ¿Se derrota la inflación con la caída del consumo? Perdón, no entiendo. No, bueno, lo que te digo es... O sea, sí, por lógica consecuencia, pero digo, ¿es algo positivo que caiga el consumo? No, imagino. No es positivo. Lo que pasa es que, digamos, en el medio hay una transición porque había un descontrol total de las variables macroeconómicas. Entonces, para tratar de derrotar la inflación se usan determinados instrumentos que hoy estamos atravesando un proceso, yo lo calificaría de recesivo. Hoy tenemos tasas de inflación que son positivas y reales, eso con el propósito de disminuir la circulación de dinero. Tenemos un tipo de cambio que, digamos, ha ido hacia abajo y con una inflación al ritmo del 3%, que si eso se sigue sosteniendo, obviamente va a generar un atraso cambiario, y la apertura económica con el propósito de que ingresen productos con precio más bajo, ¿no? O sea, las condiciones, para que la audiencia lo entienda, ¿no? Las condiciones, estamos hablando con Luis Macario, el presidente de la Unión Industrial de Córdoba. ¿Las condiciones para producir son positivas o negativas? En este momento está bastante complejo. Lo que pasa es que necesitamos que la macroeconomía se termine ordenando. Esa es una condición absolutamente necesaria. Cuando nosotros teníamos... Bueno, vos fíjate que inflación, vos fíjate que ayer hablábamos con Raúl Rulo de la Torre, ¿no? Digo, para citar a alguien que experto en el tema, y que decían sobre las condiciones macroeconómicas o el déficit o el superávit. Vos en 2015 tenías un dólar oficial, si no me equivoco, a 9 pesos. Eso generaba competitividad. Era una variable macroeconómica competitiva. El tema es si se achata si el ancla es la base salarial, si las condiciones salariales, no sé en Córdoba, pero si nosotros tenemos que en Argentina cierra una empresa por día y Córdoba no es una isla, imagino que eso también estará pasando en las empresas cordobesas, ¿no? Bueno, hay de todo, hay creación y hay destrucción, porque el capitalismo funciona de esa manera. Hay que ir adaptándose a las condiciones. ¿Hay más creación o destrucción? ¿Hay más empresas que cierran o más empresas que abren? No lo tengo, sería muy imprudente de mi parte. Pero tu percepción como industrial. No, pero no es un tema de percepción. No es un tema de percepción. El dato de que cierra una empresa por hora sí es un dato. Por eso te pregunto, como no tengo claro exactamente lo que pasa en Córdoba, te quería preguntar si en Córdoba ocurre lo mismo. Si estos datos a nivel nacionales. Te vuelvo a repetir, hay empresas que cierran y hay algunas otras que se crean. No sabes si más empresas cierran. El balance debiera ser positivo para que entremos en un círculo virtuoso. ¿Pero lo es? Ahora, lo que te quiero decir, si no tenemos una macroeconomía que esté ordenada, es muy difícil que se den las condiciones. Ahora, la macroeconomía ordenada es una condición necesaria para permitir la planificación, pero no es suficiente. Claro. Nosotros lo que disentimos con el gobierno nacional en este momento es que la microeconomía solamente le corresponde a los privados. Creemos que también hay medidas que pueden ser de incentivos a los efectos de promover la creación de empleo y la erradicación de industria. Claro, o sea, no te olvides de una cosa, Cintia, te olvides de una cosa. Este es un país que viene barranca abajo desde hace muchísimo tiempo. Argentina fue un defolteador serial de los compromisos que había tomado, y eso implica en el mundo que no somos dignos de confianza o crédito. Pero no mejoró la confianza este gobierno, ¿o sí? El gobierno está mejorando las condiciones macroeconómicas. Queda mucho recorrido por hacer. Pero cuando ustedes dicen que no se... El principal logro que mantiene es el de la baja de inflación. Algo en lo que nosotros coincidimos totalmente es en la eliminación del déficit fiscal. El Estado tiene que manejarse con cuentas equilibradas, sobre todo
un Estado que ha sido adicto a la creación de déficit. Eso no es sostenible en el tiempo. Hay otros países, no todos los países trabajan con déficit, con superávit fiscal, pero digamos, tienen eso, lo que yo te digo que está faltando acá, que es la confianza y el crédito para permitirle en ¿hay crédito? Circunstancias temporales. No hay crédito. Circunstancias temporales de trabajar con déficit. Argentina no lo tiene porque ha perdido completamente credibilidad. Entonces, eso lleva bastante tiempo para poder recuperarlo. O sea, es una cuestión de tiempo, decís vos, es una cuestión de tiempo. O sea, si yo de tiempo y de que sigamos haciendo las cosas de manera ordenada, que no querramos inventar nada nuevo, porque nos hemos caracterizado por querer dar vuelta a la economía bajo no sé qué tipo de manuales, y digamos los resultados están a la vista. El país, o sea, a pesar de la merma del consumo, de la desaceleración de la industria en Córdoba, de que no hay acceso al crédito, ¿ustedes siguen confiando en este proyecto económico? Nosotros no es que confiamos o no confiamos en el proyecto económico, creemos que hay determinadas medidas que son adecuadas y hay algunas que creemos que no. Entonces, lo que consideramos que está bien, de alguna manera, podemos decirlo gráficamente, lo aplaudimos, y lo que consideramos que está mal, lo criticamos. Obviamente que una entidad como la nuestra defiende los intereses de las industrias, y en ese sentido fijamos determinadas posiciones. O sea, insisto, es necesario avanzar en una agenda de competitividad que tiene una competitividad sistémica, ¿no? Que tiene muchos... ¿Cuál es el sector que mejor le va en el rubro de industrias en Córdoba? ¿Qué rubro vos me decís está muy bien en Córdoba? ¿Hay alguno que esté muy bien? Yo te diría más que de lo que sucede en Córdoba es cuál es el mercado que tienen. Yo creo que hoy los que tienen un mercado de exportación están mejor que los que tienen un mercado interno, por esto que hablábamos recién, ¿no? Mi querido, te pregunto si hay algún rubro industrial en la provincia de Córdoba que esté muy bien. El tema de la agroindustria, Córdoba es una potencia agroindustrial. Y en este momento a la agroindustria en Córdoba le va muy bien. Es que yo no lo podría decirte como crees que yo te conteste de que... Pero si está bien o mal. O sea, no me podés contestar si hay un sector que le va bien. Es que no es blanco y negro, Cintia. Pero, a ver, en términos económicos, viste que a la gente le pregunta, ¿usted está mejor o peor? Yo te pregunto, ¿hay alguna industria en la provincia de Córdoba que esté bien? Bueno, yo te estoy contestando de que la agroindustria es un sector que habitualmente funciona bien. Está bien la agroindustria entonces, eso me decís. A pesar de que existen determinadas cuestiones como los derechos de exportación que le pegan y muy fuerte. Otro sector, un sector productivo que no sea agroindustrial, o sea, agroindustrial es un sector primarizado. Otro sector productivo. ¿Cómo primarizado? No, pregunto. ¿Quién te dijo eso? No, te estoy preguntando. O sea, estoy preguntando. No, bueno, yo te contesto, no es primarizado. No es primarizado. O sea, perfecto. No, vos estamos hablando de agroindustria. Están vinculados industrias como las aceiteras, industrias como la del maní, que tienen fábricas, que tienen un montón de maquinaria. A eso les va bien. Las fábricas de máquinas del agro. Exacto, por eso. Es un sector importante, sí. No primarizado. ¿Le va bien entonces ese sector? Ese sector normalmente tiene ventaja competitiva con respecto a otros países en el mundo. ¿Y a qué sector está peor? Te diría que lo que están peor son los textiles, los de la madera, lo de los plásticos. Esos son sectores que padecen más. Sí. Pero es muy heterogéneo. Lo que pasa es esto, ¿viste? O sea, porque también hay el gobierno cuando dice en un determinado momento hay crecimiento, eso es un promedio. Vos podés tener un pie en la brasa y te estás quemando,
y un pie en el hielo y te estás congelando. Ahora en promedio estás bien. Y nosotros en promedio, ¿cómo estamos? En promedio, ¿cómo estamos? Yo creo que en promedio hoy estamos complicados. Estamos transitando una transición, un reacomodamiento de la macroeconomía que es muy complejo y bueno, y creo esperan que mejore. Medida, si vos decís, yo te pregunto, tus pronósticos para el año que viene, ¿esperan que estar mejor? Esperemos que esté mejor en tanto y en cuanto el gobierno siga con determinadas reformas estructurales y también el mundo acompañe, ¿no? Porque, digamos, nosotros tampoco estamos en una isla, estamos en el mundo que tiene condiciones que por ahí se van complicando. Luis Macario, gracias por este rato con la M530. Un gusto, Cintia. Igualmente. El presidente de la Unión Industrial de Córdoba. Difícil entrevista, le agradecemos que se haya animado a charlar con nosotros. Nos fuimos, ¿a quién agradecemos? Y gracias a La Dominga, estos riquísimos alfajores, que llegó el momento dulce para ustedes, para el programa presentado por estos alfajores peronistas de La Dominga, que se pueden conseguir en su Instagram, @la_Dominga73. Mirá qué lindo lo que nos mandaron. No, esto es precioso. Esto me lo llevo, ya aviso. Sí, no se lo llevo, sí. Me lo llevo. Miren lo que son estos alfajores. Oh, lo llevo para rico. los chicos. Sí, para los chicos, Cintia, la niñita Cintia. De las niñas. Nos fuimos, Gracias, ya viene Carlitos Polimeni y todo el equipo para nosotros, como cada día, del Hasta la Buena.